Cecilia. Una alegría enorme estar entre ustedes, lo saben. Les agradezco que hayan venido. Lamento que seamos poquitos poquitos relativamente, ¿no? En relación a la cantidad de personas que han podido acercarse en los encuentros anteriores. Es una ventaja y una desventaja ser la última en disertar. La desventaja es que se haya reducido el número, pero la ventaja que tengo en este sentido es que puedo recoger un poco el sentido de la jornada toda y poder comentarles algunas cuestiones que hacen a mi rol como organizadora. Primero, pedirles disculpas si algo no salió como ustedes esperaban. Explicarles que tanto la conferencia de Gustavo Mórtola como la de Elena estaban especialmente seleccionadas para pensar esto del riesgo. Un riesgo que es tratado de evitar desde las seguridades racionales, y por eso Gustavo hablaba de la trayectoria formativa de un docente y de todo lo que racionalmente hacemos para tratar de evitar, ¿sí?, que la incertidumbre, que es el título de esta conferencia, o el gran tema, mejor dicho, nos invada. Cuando Elena trae el constructo que yo, cuando le propuse esta idea a José, le dije, no pueden perdérselo. Cuando yo leí por primera vez que Elena traía, en función de sus investigaciones con Ignacio Leucovich, un autor que para todos nosotros es tan conocido, tan familiar, este constructo de subjetividad heroica, dije, no se lo pueden perder. Y el riesgo tenía que ver con un riesgo fáctico, porque estructuralmente la persona es puesta al servicio del rol en la docencia, entre muchas otras profesiones. Claro que Elena, en su desarrollo, lo pone a todas las profesiones en relación a este análisis, y el constructo funciona como un analizador de cualquier tipo de oficio. Pero en particular, la propuesta en relación a la entrevista era que pudiéramos ver nuestra profesión, nuestra vocación, nuestro oficio desde la subjetividad heroica. Lo que ella hizo al final es una técnica de constelación. Quiero explicarles esto porque en lo vertiginoso de los momentos, de tratar de aprovechar el tiempo y demás, ella no se detuvo a explicarles, y algo que yo cuido, y esto nuevamente vuelvo a remitirles a mi rol acá en AMSAFE, es de no violentarlos, ¿sí? Ya que hablamos tanto de violencia, creo que en educación uno tiene que hacer propuestas y no imposiciones. La propuesta de la constelación, en tanto no fue debidamente explicada, pudo violentarlos, y en ese punto me hago responsable como organizadora del instituto y le pido disculpas. Lo que intentó hacer ella es una constelación. Una constelación tiene que ver con una ubicación simbólica, colectiva, que se acciona desde el espacio, ¿sí? Eso es lo que ustedes trataron de hacer, y obviamente se opera desde la afectividad. Y hablando de lo de la afectividad, alcanzo uno de los puntos inspiradores de la charla que voy a compartir con ustedes hoy. Mucho se habla de la formación de los docentes a nivel de la razón, pero poco se habla de la educación o formación de los docentes a nivel de la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción tiene mala prensa, porque la afectividad parece no comprometer el terreno de lo escolar, de aquello que suele seducirse por los parámetros de éxito, porque si nosotros hablamos de una oposición al fracaso escolar, posiblemente estemos oponiéndole el factor de éxito. Esta propuesta de educar a los docentes en sus emociones
tiene que ver con encontrar un espacio de formación que pocos atienden. Y mi idea desde el instituto, y más desde mi formación como psicóloga, siempre fue aportar formación para proteger a los docentes, para contener, como dijo José, para acompañar, como es el gran lema del gremio. En este caso, enseñar más allá de las certezas, y ahora sí les presento el título de esta conferencia, tiene que ver con eso. Que aunque ustedes puedan animarse a superar la incertidumbre, ojo, sin reconocerla, hoy vamos a hablar de que es estructural a la tarea, al oficio, a la misión, a la identidad docente, la incertidumbre. Muy bien. Y respecto de esto, ¿quién nos enseña? El gremio es una respuesta. El gremio es una respuesta a este espacio de afectividad no tratado. ¿Cómo vamos a defender la idea de oficio si el oficio mixtura el arte, el servicio con la profesión? Y sí, lo tenemos que defender porque la herramienta de los educadores es la propia persona. Y en este sentido, tanto mis desarrollos de burnout y mis investigaciones, y ellos ya escucharon en el currículum, tienen el idéntico lugar o idéntico posicionamiento, Adri. Sí. Idéntico. Hola, ahí está. Idéntico posicionamiento que esta otra propuesta que les traigo. Protegerlos en ese sentido de qué lugar ocupa la formación de la que todos hablamos, la formación tradicional, si yo no tengo un cuidado personal en lo que a mis emociones respecta para desempeñarme. ¿Sí? Y voy a empezar parafraseando una frase de Andrea Liaut, pero diciéndoles una gran verdad. Lo voy a hacer como si realmente me dirigiera a ustedes en esta palabra o en esta frase que parafraseo. Tengo la convicción, la certeza existencial de que me encanta esto que estoy haciendo con ustedes, de que me encanta contarles todo lo que les vengo a contar, todo lo que leí, lo que he leído, lo que he pensado en estos momentos o en los momentos previos a armar la conferencia. Pero la verdad, no sé cómo hacerlo. Esa frase es la que elige Andrea para abrir uno de sus capítulos en una de las obras que hace en conjunción con Antelo, que se llama Los gajes del oficio, el capítulo 2 más precisamente. Y fíjense que yo usé la palabra, tengo la certeza, tengo la convicción, tengo la confianza de que esto me encanta. Eso lo sé, no lo pongo en duda, tiene que ver con mi pasión, tiene que ver con la percepción de mí mismo, pero no sé cómo hacerlo. Ese no sé cómo hacerlo me ubica en un lugar de ignorancia del que yo no podría salir si no es por el encuentro. Y en el encuentro los habilito a ustedes. No hay posibilidad de educación sin reconocimiento de la ignorancia. ¿De quiénes? De ambos. Tanto del que enseña como del que aprende. ¿Por qué? Porque nuevamente les voy a proponer una línea de congruencia en estos aportes. ¿Cómo voy a pensar la emoción si no pienso el encuentro con el otro? Muy bien. En esto del encuentro con el otro pienso una noción de aprendizaje que nada tiene que ver con yo te doy el contenido, vos lo aprendés, sino que el aprendizaje pasa a ser una posibilidad de vivir y subjetivar, esto es, experiencia de acontecimientos en términos de Bárcena, donde aquello que se aprende está entre los dos, no es tuyo ni mío,
es una entidad entre nosotros y que el contenido deja de ser contenido en sí mismo o empieza a ser contenido en la medida que se subjetiviza. Es decir, que el otro aporta a este punto en común la relación que puede tener. ¿Qué es eso? El aprendizaje significativo. Y entonces Ponty va a decir que es el gran precursor en esta idea de el aprendizaje como generador de condiciones o la enseñanza como generador de condiciones. El docente no debería enseñar contenidos, sino que debería enseñar a contener. Lo que el docente enseña, van a decir otros, por ejemplo Bárcena, este autor que he descubierto hace muy poco y que me encanta, se los recomiendo, Fernando Bárcena, y que es un especialista en lo que incertidumbre refiere, dice, es la experiencia del acontecimiento, es eso que se pone ahí. Y lo que enseña el docente, además de esto de generación de condiciones, que es una definición de Antelo, es la relación. ¿La relación con qué? La relación con ese conocimiento. Una relación que habilita al otro a generar relaciones. ¿Sí? ¿A relaciones de qué tipo? ¿Cognitivas? No. Afectivas. Eso que tantas veces decimos del aprendizaje significativo es algo que genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas y de hecho van a tener mi apoyo siempre que yo pueda aportar en este sentido para averiguar quién es el otro. Pero nunca alcanzamos a conocerlo, ni alcanzamos a saber qué disposición hemos logrado nosotros que tenga el otro, justamente en esto de generar condiciones, para que pueda vincularse. Quizás yo digo, ay, ahora yo voy a llevar una actividad que se trate de instrumentos. Juancito, Lorena, Pedro son 3 personas a las que la música le encanta, incluso tocan instrumentos. Esta actividad les va a encantar, la van a calar así. Perdón, en el universo maravilloso de la subjetividad existen millones de razones mucho más complejas y mucho más válidas que nosotros desconocemos que pueden vincularlo incluso a ninguno de estos 3 y a otros 3 distintos. Entonces, ¿en dónde radica esta oportunidad, esta convicción de que esto que hacemos tiene un poco de saber? Primero, en la posibilidad siempre importante de hacernos conscientes de aquello que racionalmente hemos adquirido. Es decir, las competencias no las ponemos en duda, pero algo que siempre tenemos que revisar es la certeza a nivel de la racionalidad, para que no se transforme en racionalismo. Y esta es una certeza que aporta Morin, ¿sí? Para que la racionalidad no se transforme en racionalismo, tengo que estar muy consciente, pero acá viene otro motivo de incertidumbre, y aquello inconsciente es el punto de fuga, diría Vizio, respecto de lo que no podemos hacer nada. ¿Sí? ¿Qué de lo inconsciente sí podemos aprender? Y respecto de lo que podemos ir, aquello, respecto de lo inconsciente que actúa automáticamente. ¿Y por qué es importante que actuemos automáticamente? Un automáticamente que tenga que ver con la intuición. ¿Por qué? Porque en respeto de la novedad, en respeto de lo inédito, en respeto de lo emergente, lejos de aferrarme a mi planificación de contenidos como si fuera el salvavidas en medio del mar, haya turbulencias o no la haya, tengo que poder tener la certeza de que yo sé para qué vine y por qué vine acá. ¿Sí? Y esa es una certeza existencial. Bien, hasta acá la presentación de algunas de las cuestiones que vamos a tocar hoy. Cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de la falta de certeza.
¿Sí? No muy claro para nosotros, pero voy al sentimiento o a la sensación. Cuando uno siente incertidumbre o falta de certeza, se siente conmovido, se siente incómodo, se siente en una sensación de ambivalencia, ¿sí? Se siente ansioso, se siente angustiado. Hay algo que todos estudiamos en evolutiva, que es la angustia del bebé cuando se desestabiliza, se cae. El bebé no llora porque se cae y se golpea, sino que es la sensación de desestabilización, ¿sí?, la que le causa angustia. Esa angustia prototípica es la angustia que nosotros sentimos cuando sentimos incertidumbre. Y díganme, para que yo no siga hablando pavadas, ¿los docentes sienten incertidumbre? ¿Tienen certeza de que sienten incertidumbre? Ok, bien, entonces puedo seguir hablando, que no sean pavadas. Bien. Una de las palabras asociadas a la incertidumbre que es famosa en nuestros tiempos de posmodernidad es la del riesgo. Y por eso elegimos incluir dentro de educar es un trabajo de riesgo la palabra incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con el riesgo constantemente. Es la definición de nuestra tarea. Una de las razones se las dio Facundo, que es por los atravesamientos sociales, respecto de los cuales nuestros alumnos son emergentes. Otra tiene que ver con lo estructural, ¿sí? Y en algún punto anacrónico de la tarea docente. Digo en algún punto, pues no tiene que ver con el día a día, pero sí con el presente. ¿Sí? Por eso digo relativamente anacrónico. No podemos decir que esta incertidumbre de la que hoy son protagonistas los docentes actuales sea la misma incertidumbre que pasaron los docentes de hace 20 años atrás. ¿Sí? Sin embargo, vuelvo a decirles, la incertidumbre es estructural, y esta es mi hipótesis no tesis, respecto del oficio docente. Bueno, les expliqué por qué en el marco de educar es un trabajo de riesgo, porque realmente creo que define al trabajo docente, esto de poder lidiar con las incertidumbres. Y también, tanto la conferencia de Gustavo como la de Elena me dieron un marco en relación a otras formas de pensar certezas e incertezas, pretendidas, buscadas, sentidas. Desde Amsafela Capital les expliqué por qué la idea era ayudarlos a proteger. ¿Por qué? Porque la angustia que no se trabaja, que no se elabora, genera enfermedad, síntomas de todo tipo. Y esta es una definición de tipo fundamental en psicología. Y además es algo que ustedes pueden dar cuenta. Ahora cuando yo les decía, ustedes me decían sí. Es algo que ustedes pueden dar cuenta. Saben, cuando el otro le dice, che, pero descargate, pero llorá. Hay una idea ya en el inconsciente colectivo a la que todas veremos que la angustia, debemos poder hacer algo con esa angustia. En este caso, los estoy invitando a que pensemos en términos de el generador de esa angustia, que es la incertidumbre en relación a la tarea. Muy bien, y acá viene una cuestión bastante controversial que tiene que ver con algo también muy importante en psicología, que es la fundación de datos. Pero esto solamente ténganlo como un dato anecdótico, porque yo se los voy a tratar de traducir en palabras un poco más simples. Cuando nosotros definimos la palabra certeza, solemos usar esa definición para definir, en función de la falta de ella, la incertidumbre o la incerteza, ¿verdad? Muy bien.
Respecto de los estados y sensaciones, sabemos que tienen que, en el fondo, una cuestión de malestar, una cuestión de ansiedad, una cuestión de angustia. Muy bien. Cuando el bebé llama a la mamá y la mamá lo atiende, el bebé libera, soluciona, resuelve la tensión de esa necesidad. La incertidumbre es necesidad de una verdad. Y en este caso, si yo les digo que la incertidumbre es estructural del oficio, puedo decir también que estamos necesitando algo que no va a llegar. Y el bebé llora y llora y llora y llora y la mamá no viene y no viene y no viene. Entonces, ¿qué pasa? El bebé se frustra. Y el maestro espera y espera y espera y espera y solo espera y se frustra. Entonces, cuando una necesidad no encuentra satisfacción y la satisfacción está negada estructuralmente, debo tener que buscar otra salida. Es la salida que hoy les invito a construir, justamente para que no se frustren. ¿Y por qué frustrarse no es gratis? Porque menoscaba, porque vulnera, porque enferma. Hay una condición en la que yo no reparé, que es la condición de existente. Muchas veces habrán escuchado a Heidegger y a toda la filosofía existencialista con Kierkegaard hablarle de qué es un existente. La definición de existente es aquel que sale de la fila. ¿Qué quiere decir esto, salir de la fila? Lamento decirles que es asumir el riesgo. Asumir el riesgo es esto de salir de la fila. Sé que soy, sé que existo, pero ¿cómo soy? Pero ¿cómo estoy existiendo? Solo hay una manera de existir, de salir de la fila. Porque vivir ya sé que vivo, ¿sí? En el sentido biológico. Y es tomando decisiones subjetivas. Esas decisiones subjetivas, esta idea de constituirme, de desarrollarme, de subjetivarme, tiene que ver con salir de la fila, con asumir el riesgo. Entonces, solamente puedo decir que vivir con certezas es una pretensión absolutamente lograble si desconozco mi condición humana. ¿Me siguieron? Bien, y hay otra cuestión importante. Para Frankl, la definición de nuestra libertad es que somos incondicionadamente condicionados. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los casos hay limitaciones. Y a su vez, una crítica que le hace al psicoanálisis, no estamos determinados. Estamos condicionados. Entonces, si estuviéramos determinados, todo sería predecible. El maestro no sabe de la educabilidad de su chico. Debería confiar en que todos son educables. No sabe cómo va a impactar su estrategia. Puede tener algunas certezas de tipo, pero ¿qué pasa ahí? Es inexorable la incertidumbre. Sí o sí, el proceso de la cognición, de la construcción del conocimiento, se da en la intimidad. Dice Bárcena, es más ingenuo aquel que desconoce la posibilidad de influir sobre el otro que aquel que piensa que la educabilidad es absoluta para todos. ¿Entienden esto? O sea, verdaderamente no puedo decir que todos pueden conocer todo, ni todos van a llegar al mismo aprendizaje. Eso es verdad. Pero sería más ingenuo pensar
que mi confianza, y esto es efecto Pigmalión, no está influyendo en este espacio triangular, distinto de mí, distinto de él, distinto del conocimiento mismo, que es el que yo genero a partir de mi convicción, mi confianza en el otro. Y dice él, ¿ustedes se dan cuenta que confianza tiene un carácter más afectivo que racional? Y les presento, yo soy la chica más racional del mundo, en la vida y en la profesión. Pero ser racional también implica habilitar a este tipo de situaciones y a este tipo de trabajo personal. Porque ¿cómo garantizo mi eficiencia si yo no reflexiono? Perrenot abre su libro sobre el oficio de enseñar diciendo esto. La mayor de las racionalizaciones es permitirse reflexionar sobre la práctica. ¿Sí? Y hay otra cuestión en relación a esto de, volviendo a la imagen de la madre y el chico. La necesidad que la madre genera, funda el aparato psíquico, les dije hoy. Muy bien. Cuando la madre está con el chico, hay una relación de satisfacción, de complacencia, de bienestar absoluto, de estar absolutamente lleno. Muy bien, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando tenemos una verdad? Así. El problema es que nosotros ya somos adultos y somos profesionales y la verdad no es completa. La madre no es para siempre, la verdad tampoco. Alguna vez nos tenemos que desprender y eso tiene que ver con la madurez, con poderse desprender y aceptar las limitaciones de esa verdad, lo provisorio de esa verdad, ¿sí? Lo contextualizado de esa verdad, que son las situaciones en que hoy se está pensando en términos de conocimiento. La certeza tiene que ver en términos de, después de largas discusiones nociológicas, con la adecuación del conocimiento a la cosa. Esto en términos de Santo Tomás, que dentro del realismo nociológico es la posición más aceptada. Muy bien, pero la certeza es una sensación que se deriva de eso. Ahora, se rompe el narcisismo. ¿Por qué? Porque el narcisismo es el estado de absoluto placer, donde todo está bien y demás. ¿Y se rompe con qué? Con el acceso a la necesidad. Si nosotros decíamos que solo aprende aquel que reconoce la ignorancia, ustedes muy bien sabrán que la frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, es el primer aprendizaje y el fundamental para disponerse a seguir aprendiendo. ¿Sí? Entonces, si yo adquirí una verdad y la adquirí de modo maduro, esa verdad solo es una apertura a preguntas. Y en ese lugar, el docente debería poner todo tipo de capacitación. Perrenot y Anaí Maschase, que es una autora que me gusta mucho por su simplicidad, citan la desesperación en estos términos de los docentes por adquirir capacitación. ¿Buscando qué? La receta. Gracias, Nelly. La receta, exactamente. La receta tiene algo muy particular. La receta tiene un lugar de exclusión de todas las capacidades de libertad del otro. Obedecé, cumplí, ya está impuesto. Y además te averiguaron todos los factores que pueden girar alrededor y que no van a modificar tu torta. Entonces, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando una certeza cerrada, que en términos de situación social no existe, y peor aún, que hace de mi oficio una profesión, y peor aún, que de mi profesión hace una técnica. ¿Sí? Entonces, en la capacitación no busquemos certezas, busquemos preguntas.
Y en este punto busquemos preguntas respecto de ¿por qué siento lo que siento? ¿Por qué siento este malestar cuando los chicos no me dejan terminar lo que planifiqué? ¿Por qué si quiero hablarles de matemática ellos quieren que les hable de lengua? ¿Sí? ¿Por qué le voy a seguir enseñando a este chico si a este chico no le interesa? Vaquero dice algo que a mí me encanta. El consuelo de la generosidad, dice él. Nosotros decimos que el servicio, que la donación, que la persona. Ahora, ¿cuánto nos cuesta? Yo te doy y vos no aprendés. Yo te espero y vos no haces lo que te pido. La generosidad del docente tiene que ver con la incertidumbre de que nunca sabe qué hace el otro con el conocimiento, ni cuándo se interesa, pero uno tiene que estar siempre generoso en la espera de que la influencia pueda sembrar. Llamo, siempre con la responsabilidad ética que supone el reconocimiento del otro. Y esta idea de reconocimiento del otro, que la trae de Luce, se escribe, tiene que ver con una posibilidad de superar la competitividad. La competitividad es un criterio que amenaza entrar a la escuela cuando no sabemos a qué obedecer, qué dejar, la carrera de mérito o el desarrollo de talentos. El reconocimiento siembra igualdad, porque tiene que ver con que todos podemos, ¿sí? En maneras diferentes, pero reconocerlo al otro significa reconocerlo como distinto y capaz de un talento. ¿Por qué lo de la igualdad? Porque nadie duda que todos tenemos un talento. Hay algo que me gusta mucho que tiene que ver con reparar en los discursos de los creadores de cuentos de fantasías. Lucifer le dice, Lucifer está peleando con Bruno, o sea, el gato y el perro de Cenicienta están peleando entre sí y por supuesto Cenicienta intercede y le dice a su perro que deje de pelear con Lucifer porque obviamente es su perro y entonces sobre él tiene influencia y le dice, déjalo, alguna gracia debe tener el pobre. Es decir, aún en el reconocimiento más mínimo, hay reconocimiento y hay noción de igualdad. Vos, que sos mi perro adorado, Bruno, mi compañero, alguna gracia debes tener. Y él también la tiene. Bien, la angustia de desamparo. Hoy les decía, roto el narcisismo, surge la necesidad. La certeza nos ampara. Entonces podemos decir con Freud que aquel que sufre la incertidumbre tiene angustia de desamparo. Y si la incertidumbre cala más hondo, ¿sí? Porque hoy tengo chicos respecto de los cuales yo soy profesora de historia y le tengo que enseñar a escribir. Chicos respecto de los cuales les tengo que enseñar a limpiarse la cara cuando yo soy profesora de 5º año. Estamos hablando de angustia existencial. ¿Por qué? Porque lo que está conmoviendo es el proyecto vital que invita a ser redefinido. Esa incertidumbre vuelve a mover. Vos tenés claro para qué estás acá, por qué estás acá, quién sos. Está actualizada tu identidad de docente en función de los que tenés enfrente, porque tantas veces decimos que no hay escuela sin chicos y entonces no hay maestros sin chicos y entonces por los chicos nos definimos. Ustedes tienen toda la verdad en sí mismos, por eso es importante que nos juntemos a pensarnos. Y en esta idea de que todo es placer y todo es clausurado, y hoy chicos vamos a aprender, hay algo que les quiero contar, una experiencia personal. En una reunión yo aprendí mucho de mis docentes.
secundaria, sobre todo porque tenía un poquito más de madurez intelectual. Y en una reunión de amigas, una dice a la otra: che, ¿te acordás de la biología? Sí, sí, por supuesto. Y entonces dice otra que acota: las hojas amarillas eran terribles y no le daba vergüenza. Y entonces yo dije, wow, aún la persona menos conectada con la oportunidad de reflexionar sobre la relación pedagógica puede darse cuenta que esa mujer había hecho transitar sus hojas desde la facultad de ella hasta los 15 años que lleva de docencia por todas las, exactamente igual. Y la invitación pedagógica era exactamente igual. Escriban que yo dicto, estudien que yo tomo prueba. ¿Sí? Quiere decir que en esa certeza de ustedes no me van a preguntar porque yo no estoy habilitando, ustedes no van a decir otra cosa porque yo les estoy dictando y ustedes van a responder, hay una certeza clausurada absolutamente mezquina. ¿Y cómo? ¿No estábamos diciendo que nuestra profesión es una profesión de generosos? Entonces, todo aquello que escapa de nuestro control, que es la idea, el control, la evaluación, es la idea de certeza moderna, también somete a nuestra identidad y oficio docente a un lugar no solo descontextualizado, sino que ineficiente como profesión, deslucido como oficio, imposible como misión. La invitación tiene que ver con la renuncia al narcisismo, que nos podamos bancar de una manera sana la angustia de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque también esa incertidumbre de habilitar al otro a opinar tiene que ver con el ejercicio de la democracia en las aulas. Otro factor que no puede faltarnos en educación. La renuncia al narcisismo tiene también que ver, y de hecho Freud también lo toma cuando dice Himajestic, porque el nene está todo el tiempo atendido por la madre y a su vez agarra los objetos y los tira, el fordá, ¿sí? Él es su majestad y la madre le obedece, él tiene todo el poder. En su grito, porque la llama la mamá, en su llanto, porque la llama la mamá. El docente también debe de renunciar a la omnipotencia. No es necesario que sepan todos. Primero, porque el reconocimiento de la ignorancia, como les dije, habilita el encuentro. Y por otro lado, porque es estructural a la noción que hoy tenemos de conocimiento que sea construido en el aula. Y entonces, ¿a qué le tememos si todos nos decimos, ay, yo soy construccionista? Ajá. Y entonces, si tu aporte es igual, ¿sí? En cuanto a aporte, aunque diferencial, en cuanto a la relación asimétrica que los enmarca para la construcción del saber en el aula. Otra de las cuestiones a tener en cuenta. Vale el receso porque vi que algunas fueron disparadas para el baño, quiere decir que es una muy buena señal, ¿no es cierto? Y justamente lo del riesgo y lo de la señal, que viene a cerrar la conferencia en la próxima Firmina. O Slate, como prefieran, para no ser tan antigua. En relación al contexto y la incertidumbre, hay un punto que no tocamos todavía, porque también esto del dinamismo de que los conceptos estén tan relacionados hace que por ahí sea arbitrario esto de puntuar ítems. Entonces me permite cada slide repasar con ustedes algunas cuestiones. Y en relación al contexto de la historia y la política en términos educativos, nos habla también de incertidumbre.
Recuerdo que en una de las conferencias de Burnout pregunté a las personas que estaban ahí compartiendo el espacio de la charla, cuáles eran las cuestiones que más les preocupaban en relación o que generaban estrés según su percepción. Y entonces me dijeron el sistema, las leyes, entre otras cosas. Muy bien. Desde el gremio podemos opinar, posicionarnos y demás para que el sistema genere las menores incertidumbres, porque la estabilidad, y tienen un libro entero de Castell dedicado al ascenso de las incertidumbres en términos laborales, de Robert Castell, porque hay dos Castell, uno con doble L y otro sin L, no se los confundan, uno es sociólogo y se dedica a la incertidumbre en el trabajo, y el otro también es sociólogo, pero tiene amplios recorridos mucho más grandes en relación a sus perspectivas de trabajo. Quiero decirles que lo de la historia y la política educativa nos somete a situaciones de incertidumbre constantes, sobre todo porque seguramente en las escuelas ustedes habrán escuchado gente que dice: yo pasé por la Ley Federal de Educación y me pusieron acá. Yo era profesor de geografía y terminé siendo tutor. Yo daba contabilidad y siempre la daba así, después me dijeron que eran espacios. Es verdad, esas situaciones de incertidumbre tienen que ver con la historia y la política educativa, y a mí me encanta una frase de Eloísa Guerrero que dice: el problema es que nunca se apeló a una reforma con recursos, y los recursos no solamente tienen que ser materiales, sino que tienen que ver con recursos de tiempo de procesamiento, del sentimiento que supone reconfigurarse en el rol, por ejemplo. Entonces, en este punto, aquello que nos es dado como imposición y que tiene que ver con las reformas de la política y de las leyes, es un motivo de incertidumbre. Y hay algo importante a tener en cuenta. Muchas veces escucho o leo autores que dicen, sin demasiado reparo, la escuela no cambia los tiempos de la sociedad. ¿Y por qué digo sin demasiado reparo? Porque la institución escuela es una institución que se ha construido sin tiempos, y es una institución que va a existir siempre. Hay un ejemplo en el libro de Duet, que es un sociólogo francés, que dice: si yo me despertara después de un tiempo, no tengo certeza si es de él o es de otro autor, pero él lo cita, si hoy me despertara después de un tiempo y fuera a distintos lugares o distintas instituciones, posiblemente no me daría cuenta, ¿sí?, de qué institución se trata. Pero si voy a la escuela, seguramente me voy a dar cuenta que se trata de una escuela. Evidentemente la escuela tiene elementos anacrónicos y otros necesariamente crónicos, ¿sí?, necesariamente contextualizados. Y en este punto quiero decirles que la resistencia natural de la escuela a conservar algunas tradiciones es también ordenadora de los cambios, porque la familia y la escuela son por excelencia e históricamente los dos lugares de subjetivación. La necesidad de subjetivación es existencial y por tanto va a ser siempre, pero siempre, perennemente estable. Y por eso la escuela conserva algunas características de estabilidad a lo largo del tiempo. Estabilidad que puede leerse como resistencia en algunos casos y en otros casos como un feliz ordenador. En cuanto al enseñar, y esto que habíamos hablado de las técnicas o las estrategias para enseñar, y esto de que no hay recetas, hay un espacio, diría Gentili, para la invención, hay un espacio para la intuición. Y acá viene algo importante que les decía en relación a los signos.
Cada vez que presento un curso, como intento ser congruente, pido disculpas a los docentes por invitarlos a hacer algo novedoso. ¿Por qué? Porque les genera incertidumbre. Siempre que inicio un curso en plataforma les digo, sean autónomos, anímense, los queremos leer, lo queremos escuchar. Sí, allá Carmen me dice que sí, sí. Bueno, pero no es porque sea un speech, sino porque creo que la forma de aprender y de enseñar tiene que ver necesariamente con la hermenéutica. Hay un espacio para la interpretación de signos y es por eso que, por ejemplo, Andrea y Esteban, los autores de los gajes del oficio, defienden esto de llamarlo oficio a este trabajo de educar. Porque hay en el docente esa parte de artista que tiene que ver con esa percepción sutil de los signos, ¿sí?, que no se puede dejar de lado, que es constitutiva y que da espacio a la intuición, que da espacio a la invención, ¿sí?, y que es necesaria para todo ejercicio eficiente del oficio. Y ese percibir los signos, poder interpretarlo, tiene que ver también con el reconocimiento del otro. Y en este punto, vuelvo a la falacia, que yo soy muy cruda con esta realidad, con esta afirmación, porque realmente me da pena que la sientan así. La falacia cuando muchos de nosotros decimos, a mí no me prepararon para esto. Sí, absolutamente. Por profesión o vocación, te prepararon para que tomes contacto con esos signos de los chicos. De la misma manera, ¿quién le enseña a una madre? Y en este punto no voy a hacer totalitarismos de la analogía, totalizaciones, mejor dicho, de la analogía. ¿Quién le enseña a una madre a leer los signos de su hijo? ¿La experiencia? La experiencia también la tiene el docente. El preguntar a otros, colegas en el caso del docente, también ayuda. Pero hay algo en la disposición a aprender, como necesitamos seducir a la disposición del alumno, que se va generando por solo disposición, ¿sí? Frank diría, es parte de esta voluntad de sentido que hay que modelar, que hay que estimular, que hay que atender y respecto de las cuales hay que estimular los puntos de contacto con esos sentidos posibles. Respecto de la tarea, sabemos que, como dijimos, el aprendizaje es un proceso íntimo que solo puede ser influenciado, pero lejos está de controlarlo. Si nosotros intentamos controlar el proceso, y con esto todo lo que implica, dejamos que el otro, ¿sí?, pierda su autonomía, se la estamos expropiando. Si a mí me genera seguridad tenerlos todos evaluaditos, ¿qué espacio le doy? ¿Cuántas veces buscamos certezas de ese modo? Sabemos que tenemos que responder a un montón de parámetros y demás, pero siempre hay un espacio para que yo pueda pensar mis prácticas desde el verdadero sentido de la libertad al otro. Dejar que me sorprenda. Dice Vixio, educar es provocar lo inédito. Y lo inédito tiene que ver con que eso conocido, no más, que eso conocido se asocia a lo nuevo por conocer, de Piaget, prehistórico. No. Lo inédito tiene que ver con esa condición de aprender. Cuando se encuentran ustedes con sus alumnos, seguramente yo pensaba en una situación con mi profesora de historia, por ejemplo, de quien aprendí muchísimo. Les comento así como al pasar, yo era buena alumna en la mayoría de las materias, menos en educación física. Y entonces, si yo tuviera que encontrarme con mi profe de historia, que me enseñó mucho, como les decía, y ella me preguntara, por ejemplo, cuántos muertos o cuántos combatientes hubo en la Segunda Guerra Mundial,
seguramente no se lo podría decir. O le diría, sí, ¿sabe qué? Lo anoté en la primera parte porque tengo mucha memoria visual. Pero sí puedo decirle a ella lo que aprendí no en un saber abstracto, sino en la relación. Ponty, Murrier, son todos pedagogos que bregan por el aprendizaje que tiene que ver con la relación. Yo aprendí cómo categorizar las guerras, qué saber de cada caso, cómo conducirme respecto de los ciclos históricos, que después de una revolución hay un pedido de derecho, qué es lo de hecho y qué es lo de derecho. Eso es lo relacional. A eso van los pedagogos. No tiene que ver, porque uno siempre dice, entonces yo digo, yo acepto que el alumno no se lleve mis contenidos, se lleva lo abstracto, ya no me convence. Y encima le digo, no, en realidad no se lleva lo abstracto, se lleva la relación, pero no me convence ni ahí. Pero debería ser lo más atractivo, porque es lo único que perdura en el tiempo, porque no tiene que ver con ninguna de las memorias limitadas. Tiene que ver con verdaderos aprendizajes significativos, porque se insertan en el proyecto de vida. Y eso es la escuela, una habilitación al futuro. Es también el mensaje que deja Morin cuando cierra su libro de los 7 saberes básicos para educar en el futuro, para la educación en el futuro. Otra cuestión que nos genera mucha incertidumbre es lo de la descentralización del Estado, ¿sí? Ya no hay referentes. Esto de los referentes, de la pérdida de diferentes, de la caída en las instituciones, lo habrán escuchado muchas veces. Y sí, ¿cómo no nos va a generar incertidumbre si desde la escuela tenemos que construir los referentes que no existen o los referentes que no están? Pero es necesariamente que lo hagamos desde la escuela, porque si no, ¿dónde? Si es la única institución que sobrevivió, si es en la escuela donde pasa esa información que hoy tiene valor subjetivante para los chicos. Y digo donde pasa, no donde está, como tradicionalmente era. El valor de los saberes estaba ahí. Ahora la escuela no es más el oráculo del saber, pero sí es el lugar donde pasa, porque las formas de comunicación, y en esto ténganlo muy en cuenta, se enseñan en la escuela. Y para terminar, me gustaría cerrar con 2 conclusiones en relación a qué hacemos con este sufrimiento y incertidumbre. Esto de ir más allá de las certezas tiene que ver con la invitación a reconocer la necesidad y a resignificarla, no a desconocerla, no a desestimarla, sino a reconocerla y resignificarla, amparándonos del riesgo, interpretando signos y sentidos. En este sentido, en esta línea de razonamiento, hay algo que propone Perrenot y que muchos autores vuelven a levantar, como les decía Bárcena, que es que tanto el que aprende como el que enseña es un especialista en signos. Él dice un egiptólogo o un criptólogo, ¿sí? La idea es minar cada uno de nuestros contenidos de signos respecto a los puntos de contacto posibles e invitarlos a los otros a interpretar. Este es uno de los aspectos artísticos de la tarea humana. El otro día en una entrevista a Andrés Calamaro, ¿lo conocen, Andrés Calamaro? ¡Oh, espectacular! ¿Quién dijo, ay, mi amor? Ay, Yoli, claro, me tendría que haber imaginado. Él dijo algo maravilloso, no sé si consciente o inconscientemente. Dijo, yo no escribo con ninguna interpretación particular.
Las palabras las conecto con una intuición de lo que podría ser, pero sin certeza de lo que van a interpretar. O sea que si vos me preguntás qué significa lo del cohete en el pantalón, dice, puede ser que un nene se metió un avioncito en el pantalón, que estaba jugando con la bragueta, que un día va a ser... Y eso es lo que hace el docente, ¿sí? Me pareció que Andrés es una figura bastante controversial, como para que ustedes puedan recordar este ejemplo que les doy. El docente debe minar de signos posibles aquello que ofrece. Y eso es la diversidad, y eso es la inclusión, y esa es la definición natural de nuestro oficio. Por eso, no es que nos inventaron algo nuevo cuando nos dijeron vamos a integrar. Siempre fue así. Lo que pasa es que no había políticas que lo promocionaran, lo resguardaran, lo cuidaran, lo promovieran. ¿Sí? Y en relación a los sentidos, la forma de sobrevivir a la incertidumbre, en función de todo este análisis que hago, tiene que ver con el sentido profesional, con el sentido vocacional, con el sentido existencial. ¿Me voy a bancar la incertidumbre? ¿Voy a confiar en la educabilidad de los chicos? ¿Voy a confiar en mis conocimientos? Y lo pongo en términos de confianza porque es una de las claves que nos proponen los autores respecto de esto, que hay una apuesta que tiene una base racional, pero tiene un impulso, tiene un resorte de tipo afectivo que obviamente está cimentado en los sentidos. En los sentidos respecto de sí mismo, en los sentidos existenciales. Con esa idea abrí esta conferencia, cuando les dije, no sé cómo hacerlo, pero tengo la certeza de que esto que voy a hacer es bueno, me gusta, lo quiero hacer con ustedes. Y en función de eso, de esta ignorancia, pero de esta certeza, hoy estamos acá. Vamos a ver si nos animamos a bancarnos la incertidumbre propia del oficio de enseñar y hacerlo de una manera sana y feliz. La propuesta es que nos cuenten a cada uno de nosotros, para que reflexionemos sobre esto de la confianza, cómo viven la incertidumbre en el oficio de la enseñar. ¿Confían en ustedes? ¿Los alumnos confían en mí? Yoli, ya te escucho. ¿Los alumnos confían en ustedes? ¿Hay una recompensa psíquica en esto que pasa? ¿Cuántas veces ustedes cuentan anécdotas divinas de, ay, me lo encontré y me dijo, señor, yo todavía me acuerdo lo que nos dijo, ¿sabe? Esas recompensas psíquicas ayudan a soportar la incertidumbre. Y seguramente ustedes no le van a preguntar en ese momento casi obsesivamente, che, ¿y te acordás cómo se divide por 2? Che, contame una cosa, ¿te acordás qué decisión? Primero con C y después con S. No. Y eso que se pone en palabras cuando el chico se alegra de volver a hacer el encuentro, tiene que ver con eso que no es conocimiento abstracto, sino saber relacionar. Y es lo que nos tiene que ayudar a enfrentar la incertidumbre. ¿Confían en mí? ¿Cuándo percibo que confían en mí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Y cuándo percibo que desconfían? Entonces, ahora están abiertos los micrófonos. Yo le voy a pedir a nuestro compañero acá del sonido que les pase el micrófono para que ustedes cuenten cómo viven esa incertidumbre. Si los alumnos confían en ustedes, ustedes confían en sí mismas, y cuándo perciben confianza y desconfianza en ellos. Vamos charlando juntos. ¿Quieren? ¿Está bien? Los escucho.
Celeste. No, es realmente muy lindo todas las palabras. Yo soy preceptora en el Colegio Nacional y en la Escuela Victoriano Monte. Soy profesora de Ciencias Naturales. La verdad que me voy muy conforme y la verdad con ganas de hacer otra carrera que sería psicología. Me encanta realmente. Ya me pasó en otra oportunidad, en Zafé, en alguna oportunidad que tuvimos un reclamo, lo trajo al abogado Dinolfo de allá de Rosario. Y la verdad que también me dio esas ganas de hacer otra carrera y bueno, y aparte leer todos esos libros que estuviste mencionando. Y bueno, eso es lo que me llevo hoy, por ejemplo. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gracias. ¿Alguna más? ¿Cómo vive la incertidumbre? Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que dijiste aprender de la ignorancia. Que Jacques Rancière escribe en el libro El maestro ignorante, de lo de Jacutuk, que él dice perfectamente que la instrucción es igual que la libertad, que no se da, se toma. Si no hay una decisión del otro lado de tomarla, no se puede dar tampoco de este lado. Y eso es aprender de la ignorancia. O enseñar desde la ignorancia también. Sí, muy interesante estuvo el panel de hoy. Y no es difícil darse cuenta cuando los chicos confían en uno y cuando no confían, porque cuando confían te consultan otras cosas fuera de la materia. O sea, es lo que vos decías hoy, ¿por qué les voy a dar historia si ellos quieren hoy hablar de bueyes perdidos? Y es así, muchas veces pasa y uno dice, ¿me estarán tomando el pelo? Porque a veces uno también se pone en ese lugar de decir, ¿por qué me están planteando que quieren hablar de esto si mi materia es otra cosa? ¿Será que quieren perder el tiempo? A veces uno no sabe dónde pararse, pero es fácil darse cuenta cuando confían en uno y cuando desconfían de uno, sí, sí. Esas oportunidades, porque cuando los chicos te dicen, profesora, escuchó una canción que dice tal cosa, ¿qué le parece? Es una oportunidad que te está dando. Vos agarrás el libro de química o guardás las cosas al laboratorio y tenés una oportunidad para hablar tal vez de una cuestión de género por la canción. Y a mí me pasó ayer con un alumno que es esos alumnos hermosos, amorosos, respetuoso, que empezó a contarnos a mí y a sus compañeros cómo está cambiando su barrio, que empezaron a aparecer los tiros, que llegaron los narcos de Rosario, y si no hablas de eso, realmente no sirve para nada estar en el aula en ese momento. Fue un momento duro, porque ahí sí que tenés, no incertidumbre, tenés un grado de impotencia, porque él se va de la escuela y lo largás ahí que no sabés lo que le va a pasar. Y además, todo el respeto que él merece y su barrio también. Porque vos le preguntás, ¿y lo querés a tu barrio? Él adora su barrio, su papá se crió en ese barrio y le duele lo que le está pasando. Entonces, me parece que nuestros reclamos también tienen que pasar por ahí. Lo que pasa en los barrios donde los chicos viven es complicado, el tema de, no quiero decir la inseguridad porque me parece una cosa muy delicada cómo se la está manejando, pero sí el tema de que yo le decía a él, los barrios los tiene que recuperar la gente del barrio, el barrio es de la gente del barrio y empezar a reclamar y ayudarles a ver que existen organizaciones, que puede haber organizaciones barriales, o sea, yo creo que ellos te dan oportunidades para que vos te relaciones de otra manera. Y después de última, si tu contenido te preocupa como te tiene que preocupar, porque vos decís, bueno, yo quiero que aprenda esto y te gusta, además lo que vos enseñás te gusta, hasta ellos te van a mirar de otra manera, si vos fuiste capaz de interpretarlos, de acompañarlos en una preocupación. Y después otra cosa muy interesante que me pasó con un alumno también, es que me dijo por el tema del embarazo adolescente, que es un tema que a ellos les preocupa porque tienen sus compañeras que las adoran,
las ayudan, las cuidan, les hacen regalos al bebé nacido, o sea, hay toda una actitud y nosotros tenemos mucho prejuicio con el tema de la adolescente embarazada. Y él me hizo una pregunta que me pareció como para discutirla en la escuela, yo creo que lo hablé con Mónica y otras compañeras, la famosa frase de esta chica se arruinó la vida. Y él me preguntó, ¿qué opina usted de esa frase? Me dejó helada, porque es un chico que tiene dificultad para resolverte un problema de no, pero ¿qué opina usted de eso? Y yo después le digo lo que opino yo, me dijo. Y fue realmente una clase hermosa, o sea que me parece que abrirnos a esas cosas nos van a salvar a todos, a ellos y a nosotros. A ayudar por lo menos, salvar por ahí, pero nos va a ayudar a hacer otra escuela. Totalmente. Y además yo le estoy absolutamente convencida de esto que vos decís, de que esta pregunta, además de ser clara muestra de confianza y de la nueva autoridad, porque es una señal de la nueva autoridad, hable usted que después le digo yo qué opino, ¿no? Esto de yo la reconozco a usted como autoridad, así que deme su veredicto, ¿no? Una autoridad que es habilitada, lejos de ser impuesta, ¿no? Y esto, estoy convencida, Yoli, esto que vos decís, los contenidos tienen otra cabida cuando la confianza está generada, ¿sí? Además, imagínense lo que dice Roger en relación al docente que se plantea o se planta frente al aula y les dice a los alumnos cómo se siente. Hoy estoy cansada, chicos, así que hagamos... No es lo mismo esa frase en un lugar de confianza que en un lugar donde no se ha instalado, porque ¿qué pasa? Donde no se ha instalado la confianza y yo estoy en un lugar de desconfianza, obviamente todo lo perverso se acciona. Ah, ¿o estás cansada? Pero le pasaría a cualquiera, le pasaría a cualquiera. A ustedes mismos como en el lugar de auditorio, si entra, imagínense, figúrense esta situación, si entra un expositor que ustedes no conocen, obviamente, y le dicen, ay loco, yo la verdad, aguánteme un cacho porque recién bajo del avión, usted ya me pongo a conversar con el de al lado. En cambio, si está generada la confianza, decimos, bueno, no, profe, quédese tranquila, bueno, ¿cómo podemos hacer? Es otra la situación. Y los contenidos están habilitados. Los contenidos son medios para el desarrollo de ese oficio, no fines. Te escucho. Hola, no. Hola. Yo la verdad que me quedé con lo de la incertidumbre, porque si bien es cierto que todas sentimos mayor o menor eso de la incertidumbre, creo que tiene que ver también con el tiempo que nosotros nos quedamos anclados en la incertidumbre. Yo creo que hay personas que la viven, tienen incertidumbre y se quedan pegados y se sienten mal y demás. Pero hay otras personas que a lo mejor le dedican o lo tienen muy poco en cuenta a lo de la incertidumbre porque buscan o ayuda o alguna solución a ese problema que le ha causado específicamente la incertidumbre. Entonces, creo que tiene que ver en el tiempo que nosotros le permitamos a la incertidumbre que se quede en nosotros. Me parece que también pasa un poco por ahí. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Sí, Ale, no me acordaba con certeza. Lo que dice Alejandra es real, por eso les decía hay que hacer algo con la angustia, hoy cuando recién comenzábamos con la charla, pero chao, gracias. Pero algo importante, Ale, a tener en cuenta en relación a esas personas, es que deben buscar la ayuda con la convicción de que no va a ser absolutamente efectiva, porque la incertidumbre es estructural. Esto que yo te decía en relación a la capacitación. Ay, por favor, quiero aprender a enseñar fracciones con certeza respecto de cómo tengo que enseñar las fracciones, porque, por decirte algo, ¿sí?
Y aún ahí, el lugar, el punto de fuga, tiene que ver con lo más propio, lo más inédito, lo nunca explorado y lo más rico de tu ejercicio profesional, que es el contacto artesanal con la tarea y el contacto hermenéutico, interpretativo con la subjetividad que tenés delante. Claro, sí, es así. Gracias, Ale. ¿Alguna más? Sí. Sí. Con la tarea que tenés enfrente. Sí. Y por ahí te suceden situaciones que vos no podés resolverlas y tratar de buscarle la vuelta. Pero eso depende del compromiso más de la labor. Es algo subjetivo, obviamente. Totalmente. ¿Cómo era tu nombre? Marcela. Marce. De la 1000, acordate de la 1000. Ajá. El compromiso creo que también tiene que ser un compromiso existencial. Seguro. Hoy cuando Ale decía no quedarse anclado con esa incertidumbre, estoy absolutamente de acuerdo. El compromiso existencial tiene que ver con que las cosas que nos duelen no deberían dolernos por mucho tiempo, ¿sí? Esto en relación a todo aquello que ocasiona malestar. Y el compromiso profesional, obviamente, tiene que ver con esto de poder reflexionar sobre las cosas que nos pasan y por qué nos pasan y para qué nos pasan. Por eso esta oportunidad de pensar. Sabri, ya vamos para allá. Bueno, primero, como dijo acá Betina, ay, qué lindo, cómo me gustó, es tan bueno, porque uno realmente viene con la incertidumbre también a estos espacios, y bueno, y esas incertidumbres más de una vez salen insatisfechas. Así que eso es lo primero, la verdad que creo que me voy yo y todo, y mucha gente muy, muy llena, ¿no? Y una de las frases, por ejemplo, que me encantó, es cuando dijiste educar es provocar lo inédito, y eso lo relacionaste con la cuestión de los aprendizajes significativos, que son cuando realmente marcan, o sea, vos hablaste concretamente del educando, pero yo decía, esto de educar es provocar lo inédito, a nosotros nos provoca también miedito, porque eso inédito para los otros también pasa a ser inédito para uno, ¿no? Entonces la cuestión esa del juego constante, de la incertidumbre constante, que no es únicamente cómo nos enfrentamos al alumno, sino por ahí el tema de cómo nos enfrentamos después a nosotros mismos. Y por ahí, bueno, esa es la parte, la verdad, que me llevo así como brochecito para analizar. Gracias, Sabri. Gracias por quedarse, es lo más importante que nos escuchemos. Hola, Hola, ¿cómo es tu nombre? Mónica. Hola, Moni. Este año recibo un grado donde me dicen, bueno, este chico no sabe leer, este otro chico no sabe leer, este chico no sabe operar. Tengo un montón de subgrupos dentro del grupo que se supone es un grupo. Bueno, y tuve una gran incertidumbre con esos chicos que no saben leer, especialmente con uno que no sabían cómo enseñarle a leer, y bueno, los otros tienen apoyo por fuera de mío. Y con ese chico yo tuve la gran incertidumbre de que cómo hacerlo, cómo tratarlo. Siempre tuve la certeza, a partir de ahí tuve la certeza de que yo algo le voy a enseñar a ese chico. Yo no sé si va a aprender a leer y a escribir, pero algo le voy a enseñar a ese chico y realmente estamos teniendo una relación bastante fluida, ¿no? Pero esa es mi certeza, a partir de esa incertidumbre. Gracias, Moni. Hermoso tu ejemplo. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Sí. Sí, buen día. Hola. Mira, yo digamos, me quedé pensando con esto de la incertidumbre y por ahí digamos, la terrible tentación de concebir la incertidumbre como riesgo. Porque, digamos, si tomamos la incertidumbre como que es algo inherente a nuestro oficio y la concebimos como un riesgo,
¿sí? Frente al riesgo, las reacciones frente al riesgo es la defensa, refugiarse en algo que nos aparte del riesgo. Entonces por ahí pienso en cuán difícil es poder realmente concebir la incertidumbre como parte inherente de nuestro trabajo sin pensar que estamos perdiendo algo. Y cuán difícil es, sobre todo, creer que, digamos, en esto de la incertidumbre, cuando la incertidumbre es en función del otro, cuando la incertidumbre se basa en el desconocimiento del otro como diferente, lo cual está inhabilitando cualquier tipo de encuentro con el otro, digamos. Y qué difícil es no caer en esa tentación cuando estamos en cuando las relaciones dentro y fuera de la escuela están inhabilitando la incertidumbre. Es decir, cámaras de seguridad por todos lados, el teléfono celular para saber dónde está, digamos, todas esas cuestiones son refugios frente a la incertidumbre concebida como riesgo. Entonces, pensar el encuentro en el aula desde otro lugar implica justamente dejar de pensar la incertidumbre como riesgo. ¿Cómo es tu nombre? Leonardo. Leo, bueno, muchas gracias por la reflexión. En medio del planteo quizás hay muchas cosas muy ricas que no pueda tomar, pero cuando hablabas pensaba en esto del riesgo que mueve a la defensa o a la paralización. Freire le dedica en Cartas para quien pretende enseñar un capítulo entero a esto de que el miedo no te paralice, ¿sí? En virtud de que obviamente en relación a todos los que hablamos, Freire es muy afín a este planteo de que habilitar a un otro a que sea, que en definitiva es la fundamental misión de la escuela, esto de permitirle subjetivar, abre la posibilidad a que el otro tome las armas para constituirse. El tema es que en ese riesgo yo me vea como enemigo, justamente por no haber destruido antes mi narcisismo o mi omnipotencia, que es un poco, Leo, lo que vos decías en relación a esto de que constituya un riesgo que paralice, ¿sí? El otro pueda saber más, no desacredita al docente, porque estamos hablando de otro tipo de autoridad en la escuela y otro tipo de circulación del conocimiento, ¿sí? Bueno, les agradezco profundamente a todos los que participaron, los que escucharon, los que se quedaron, los que vinieron. Gracias, un placer. Hasta luego.